este tutorial me propongo repasar con vosotros la manera como vamos a intentar ir analizando un texto y veremos en este primer tutorial la importancia de fijarnos en la estructuración formal de un texto. Ya sabemos que en literatura existen tres géneros literarios: la novela o la narrativa, el texto teatral y la poesía. Por supuesto, huelga decir que los tres géneros pueden perfectamente prestarse a un comentario literario, pero en este caso, en este primer tutorial, veremos la estructuración formal del fragmento de una novela, es decir, de un texto en prosa, de un texto narrativo. Estamos casi a finales de septiembre y en este primer ciclo de clases de literatura he elegido un fragmento de una novela española publicada en 2007, titulada El corazón helado, novela escrita por Almudena Grandes, que era una escritora apasionada por la historia y que se dedicó a escribir no solo ensayos, sino también novelas. Entonces, ¿qué observamos en este fragmento de la novela? Primero, ¿qué se entiende por estructuración formal? Pues nada menos que la forma que tiene el texto. Me explico. Solemos identificar formalmente un poema por las estrofas o, por ejemplo, por las rimas. Lo mismo nos suele pasar con el teatro, porque de inmediato nos fijamos en las réplicas o, por ejemplo, también en las didascalias. En realidad, tratándose de una novela, también nos toca fijarnos en la forma. Nos toca fijarnos en cómo está construido, cómo está estructurado el texto, es decir, que nos toca fijarnos en su estructuración formal, como nos lo indica Fernando Lázaro Carreter, que ha teorizado el análisis literario. Ante todo, nos fijaremos en el paratexto. En el paratexto, con el prefijo para, que remite a algo periférico, nos fijaremos en el paratexto que conlleva la indicación del autor o de la autora, en este caso el nombre de Almudena Grandes, que es la autora de la novela. Conlleva también el título de la novela, El corazón helado, y también la fecha de publicación, en este caso 2007. Con lo cual, esta novela fue publicada en España en 2007 y el paratexto es la primera indicación que tenemos a la hora de abrir la novela y puede ser una ayuda para ir entrando en el texto, porque nos permite de cierta manera una primerísima contextualización a la vez temporal, 2007, y también espacial, porque es una novela que fue publicada en España. En este caso, aunque no conozcamos ni a Almudena Grandes como escritora, ni esta novela en particular, nos fijaremos primero, en este fragmento, en la presencia de un epígrafe previo al texto propiamente dicho. ¿Qué es un epígrafe? Un epígrafe es una cita previa al texto propiamente dicho, y tenemos aquí el ejemplo de un epígrafe que se trata en realidad de una cita del escritor español Antonio Machado, y que dice lo siguiente: una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.
De inmediato nos llama la atención la correspondencia semántica, la correspondencia lexical, la correspondencia de las palabras que hay entre el epígrafe y el título de la novela. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia semántica, lexical, entre una de las dos Españas ha de helarte el corazón y el título escogido por Almudena Grandes, El corazón helado. Esta correspondencia semántica estriba en la utilización de casi las mismísimas palabras y esta utilización de prácticamente las mismas palabras es una paráfrasis. Y entonces esta paráfrasis, la utilización de prácticamente las mismas palabras, nos muestra que Almudena Grandes parafraseó del verbo parafrasear, utilizó el procedimiento de la paráfrasis, parafraseó a Antonio Machado, porque tenemos el verbo helar, tanto en la cita de Antonio Machado como en el título de la novela de Almudena Grandes. Tenemos entonces la repetición del verbo helar y también del sustantivo corazón. El epígrafe, con una cita de Antonio Machado, no solo es un homenaje, sino que también remite al procedimiento literario de la intertextualidad, que establece como una correspondencia entre distintos textos literarios y también distintos autores, la intertextualidad. A este homenaje a Antonio Machado se suma también una correspondencia temática en la medida en que la mención de las dos Españas, mención contenida en el epígrafe, conlleva de inmediato la idea de una fractura entre España, entre dos partes de España, las dos Españas. Esta fractura probablemente ideológica nos permite comprender mejor el título de la novela de Almudena Grandes y de esta manera prepara nuestra lectura. Tanto nuestra lectura como nuestra primera comprensión del texto, porque nos orienta hacia un texto con un tema histórico. Las dos Españas remiten a la guerra civil entre republicanos y nacionalistas, guerra civil acaecida entre 1936 y 1939, pero también las dos Españas pueden remitir a la terminología que utilizaba Franco después de su victoria en 1939, cuando remitía en su propaganda a los vencidos y a los vencedores. Los vencidos de la guerra civil, es decir, los republicanos, y los vencedores de la guerra civil, es decir, los nacionalistas, después llamados franquistas, con una derivación del apellido de Franco. Por lo tanto, este epígrafe es una ayuda que permite identificar un contexto espacio-temporal, y la fecha de publicación de 2007 indica que el texto muy probablemente se basará en una vuelta atrás, se basará en una analepsis, una vuelta atrás entre probablemente dos temporalidades, la de 2007 con una vuelta atrás hacia, como lo indica el epígrafe, la época de las dos Españas. También, en cuanto a la estructuración formal, observamos
el encabezamiento del inicio de la novela con la presencia de la cifra 1, que nos indica que se trata del incipit de la novela, es decir, el inicio de la novela. Después de este encabezamiento con la cifra 1, de repente entramos en una parte dialogada y observamos que el guión es el código tipográfico que marca la presencia del diálogo, y entonces entramos en una parte dialogada con un inicio dinámico que nos proyecta brutalmente dentro de una conversación entre dos protagonistas, y este inicio dinámico se llama un inicio in medias res, con la locución en latín, y entonces observamos a continuación que la estructuración formal estriba también en párrafos separados por un espacio tipográfico. Y observamos que el primer párrafo es la parte dialogada y después tenemos otro párrafo que se caracteriza de manera distinta. Ahora te lo explico. A partir del segundo párrafo pasamos del diálogo al relato. O sea que pasamos del diálogo dinámico entre dos protagonistas a un relato controlado y llevado a cabo, controlado y dirigido por un narrador. En este caso se trata de un narrador exterior a la historia, no es un narrador que es uno de los protagonistas. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque observamos que este narrador, esa voz narrativa que ahora lleva a cabo el relato, está utilizando la tercera persona. La tercera persona que nos indica que no es uno de los protagonistas, porque si no hubiera utilizado la primera del plural. En este caso utiliza la tercera persona. Es decir que quien cuenta la historia es también, lo sabemos a estas alturas, quien cuenta la historia es también un elemento contundente que vamos a tomar en cuenta para nuestro comentario, porque saber quién cuenta la historia remite a una noción llamada en literatura la focalización. Iremos explicándola más detenidamente, pero por si acaso te interesa, ya puedes entrar a uno de mis tutoriales en el cual explico en detalle esta noción en literatura de la focalización. Fijarnos en la estructuración formal siempre es muy interesante, porque evidentemente un texto busca establecer una relación entre el fondo y la forma. La forma no es tan anecdótica, no es tan secundaria, en la medida en que en realidad iremos observando que la forma, la estructuración formal del texto, está siempre al servicio de una intención, está siempre al servicio del contenido, está siempre al servicio de la significación del texto. En este ejemplo, el epígrafe es una clara referencia a la historia española del siglo XX, mientras que el título de la novela y la fecha de publicación de 2007 son posteriores cronológicamente, pero encierran una vuelta hacia el pasado, que se clarifica con la lectura del epígrafe. Es un texto con un trasfondo histórico que también se inscribe dentro de la relación estrecha y también clásica entre historia y literatura. Y la interlocución, el diálogo, dinamiza la lectura. ¿Por qué? Porque tratándose de una novela, más que un tratado de historia, un ensayo de historia, no, se trata de una novela. Entonces, no se trata de la historia con H mayúscula, sino que al contrario,
se trata de compartir aquí, gracias al inicio in medias res con el diálogo entre dos protagonistas, se trata de compartir en discurso directo la experiencia, la vivencia de dos protagonistas. Primero, sin la intervención del narrador. También nos fijamos en la primerísima línea, nos fijamos en la presencia de abuelo y también vamos intuyendo que abuelo es desde el principio un marcador temporal que enmarca un diálogo intergeneracional y una doble temporalidad, la de 2007 y la de los hechos que remiten a las dos Españas evocadas en el epígrafe. Bueno, me despido por hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego.